El apóstol olvidado revelado, un milagro divino de fe y redención en una historia impactante. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel estaba sumido en la opresión de los romanos, como un río desbordado que ahoga todo a su paso. En Capernaum, un pequeño pueblo de Galilea, la vida transcurría entre murmuros de desprecio y miradas de desdén. Allí, en un rincón polvoriento, se encontraba Mateo, conocido como Leví, un recaudador de impuestos. Su tesorería se alzaba imponente, una caja de impuestos pesada que parecía simbolizar el peso del desprecio que llevaba sobre sus hombros. Mateo, entre pergaminos y cuentas, observaba la vida pasar. A su lado, otros publicanos intercambiaban historias de ganancias y pérdidas, sin comprender la profunda soledad que invadía el corazón de Mateo. Los rostros que lo rodeaban eran cómplices de una vida de opulencia, pero él solo sentía un vacío que se ensanchaba con cada día que pasaba. Un grito silente en busca de aceptación que parecía no encontrar eco. En el aire pesado de ese caluroso día circulaban rumores sobre un nuevo profeta que recorría las calles. Jesús de Nazaret, decían, sanaba a los enfermos y ofrecía palabras que traían vida. Curioso y anhelante, Mateo no pudo evitar escuchar las voces a su alrededor. Por un instante, una chispa de esperanza iluminó su interior, pero su corazón estaba dividido. Tradicionalmente, un publicano como él era considerado traidor, un colaborador de los romanos, y sabía que el mundo lo había marcado irremediablemente. Con el día ya avanzado, la expectación en Capernaum aumentaba. La multitud se agolpaba en torno a Jesús, quien irradiaba compasión y poder. Pero entre las voces del pueblo se alzaban las críticas de los fariseos, quienes miraron con desprecio a Mateo. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?, preguntaron, hiriendo aún más su ya lastimada autoestima. Mateo sintió que el viento le era arrebatado. La burla era un eco de su dolor, de su lucha entre la avaricia y el deseo de pertenencia. En ese instante, una mirada penetrante se posó sobre él. Era Jesús. En sus ojos no había juicio, sino una invitación inquebrantable. «Sígueme», le dijo. El tiempo se detuvo. El publicano en él luchaba por reaccionar. ¿Cómo podía un traidor como él recibir tal oferta de esperanza? El desafío de dejar todo atrás robustecía en su corazón, pero la promesa de una nueva vida brillaba como un faro en medio de la tormenta. La mesa de los tributos, que había sido su reino de soledad, resonó en su interior como un recuerdo que llamaba a ser cambiado. Con su pasado como un peso, Mateo vaciló, pero comprendió. Asumir ese llamado significaría libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalmente, dejando atrás la tesorería, la carga de su pasado y el juicio ajeno, Mateo tomó la decisión que marcaría su destino: levantarse y seguir a Jesús, símbolo de su redención y nueva vida. Mientras avanzaba en esa dirección, la multitud contuvo la respiración, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con el corazón palpitante y una lucha intensa en su ser, Mateo dio su primer paso hacia una historia de redención que apenas comenzaba a desplegarse.
una historia que resonaría a través de las generaciones, escribiendo en su vida un nuevo capítulo de fe, gracia y esperanza. Mientras Mateo se incorporaba y comenzaba a caminar tras de Jesús, la multitud murmuró en un tono de asombro y confusión. Las miradas no solo eran de desprecio, sino también de incredulidad. Un publicano, uno de los más odiados entre ellos, ahora se dirigía tras el maestro que transformaba vidas. Cada paso que daba Mateo era una lucha entre el miedo a lo desconocido y una fe naciente que comenzaba a tomar forma en su corazón. Junto a Jesús, la vida era un constante acto de milagros. Sanaciones asombrosas ocurrían, leprosos eran limpiados y ciegos recuperaban la vista. Aquello que antes parecía un lejano ideal de redención, ahora se convertía en la realidad vivida mientras Mateo se incorporaba en la fila de los seguidores. Sus días de avaricia y soledad quedaban atrás, y comenzaba a experimentar la calidez de la aceptación que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, los fariseos no cesaban en sus críticas. Durante una cena en casa de Mateo, donde otros publicanos y pecadores se reunían con el maestro, comenzaron a cuestionar el actuar de Jesús. «¿Por qué comes y bebes con los pecadores?», clamaron, dando voz al rechazo que aún resonaba en su mente. Pero Jesús, con un tono lleno de autoridad y amor, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:30-32. Mateo se sintió inmensamente aliviado al escuchar aquellas palabras. En un momento, su identidad de traidor se transformaba en una invitación a la restauración. En su corazón, una voz le decía que no estaba destinado a llevar la carga de su antigua vida. Allí, en compañía de quienes también habían perdido su camino, se sentía relacionado, conectado, por primera vez parte de algo que trascendía su soledad. Los días transcurrieron y el entorno de Mateo cambió radicalmente. Aprendía acerca del reino de Dios a través de las enseñanzas de Jesús, preguntando y escuchando, mientras su fe se forjaba en la fragua del conocimiento y la experiencia. Su vida, antes marcada por el cálculo y la desconfianza, se impregnaba de un sentido de propósito, y poco a poco los ecos de desprecio se desvanecían. No obstante, en los rincones más oscuros de su corazón, una sombra de duda y temor se asentaba. ¿Podría verdaderamente ser un apóstol, uno de los elegidos por el Hijo de Dios? Aquello que se le presentaba parecía más allá de su comprensión. ¿Acaso no era un pecador, un traidor, que posiblemente no merecía tal honor? En uno de esos días en que la enseñanza de Jesús abordó la parábola del Hijo pródigo, el espíritu de Mateo se vio profundamente tocado. Las palabras sobre la gracia, el perdón y el amor incondicional del Padre resonaban en su ser. Comprendió que el viaje hacia la aceptación no solo implicaba el seguir a Jesús, sino también aceptar la verdad de ser un hijo amado a pesar de su traición. Mientras esto ocurría, algo aún más grande estaba en movimiento. Una promesa divina se cernía sobre ellos, un cumplimiento que Mateo no podía imaginar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Un día, cuando las multitudes seguían a Jesús en torno al mar de Galilea, Mateo sintió un sobresalto en su corazón. La revelación de su propósito estaba al borde de ser desvelada. ¿Qué designio divino lo aguardaba? ¿Qué iría a acontecer cuando Jesús pronunciara su nombre entre los apóstoles elegidos? La historia de Mateo estaba a punto de entrelazarse en el gran plan del Señor, en una senda que iría más allá de su entendimiento, acercándose a un misterio profundo de redención que cambiaría el mundo.
Y así los cielos parecían manifestar el comienzo de algo nuevo, esperando que los corazones se abrieran a la perfecta voluntad de Dios. Mientras los días se convertían en semanas, Mateo experimentó una transformación que lo llevaba a la profundidad de su ser. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, como ecos de esperanza que lo animaban en forma constante. La multitud que lo seguía mostraba tanto fervor por los milagros, que a menudo olvidaban que el mayor milagro era aquel que ocurría en el corazón del que se creía menos digno. Ahora, para Mateo, cada enseñanza era un destello de luz que iluminaba su camino de redención. Un amanecer, mientras Jesús enseñaba a la multitud en una llanura junto al mar, Mateo se sintió profundamente conmovido al ver a tantos con corazones abiertos, entregados a escuchar las palabras del hombre que le había ofrecido no solo perdón, sino vida nueva. La simplicidad de las enseñanzas contrastaba con la complejidad que él había vivido como publicano. Al contemplar a la gente, comprendió que una fuerte conexión se estaba formando entre ellos y su maestro. Cuando Jesús habló sobre la fe en el poder de Dios, Mateo sintió que las palabras se aferraban a su espíritu. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, «Pásate de aquí allá», y se pasaría, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Así, la fe que había empezado a florecer en su corazón se estaba intensificando, alimentada por el ejemplo y la autoridad de aquel que no solo hablaba verdades, sino que también las vivía. Sin embargo, la sombra de sus temores aún persistía. En la distancia veía a los fariseos, observadores del momento, con miradas críticas que como flechas punzantes se lanzaban en dirección a Jesús y su mensaje. Su murmullo se elevaba entre los presentes, tratando de envenenar la atmósfera alrededor del Maestro. ¿Quién es este hombre que se atreve a hablar de fe cuando su tiempo es sucio, su legado oscuro y sus seguidores los más despreciados? Un día, mientras Jesús curaba a una mujer con flujo de sangre, la multitud se desbordaba de asombro. Mateo se acercó al Maestro, firmando su identidad con un corazón lleno de admiración. En su interior luchaba con la idea de si podría ser parte verdaderamente de lo que Jesús estaba haciendo. Después de todo, su pasado era una telaraña de decisiones egoístas que lo persiguieron como sombras. Entonces se produjo un silencio sagrado. Toda la multitud contuvo la respiración. Jesús, al darse cuenta de que había salido poder de él, volvió su mirada hacia esa mujer que había sido sanada. Le dijo, «Confía, hija, tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Fue en ese instante que Mateo entendió que el poder de Dios operaba no solo en los milagros visibles, sino en las vidas que estaban siendo restauradas a través de la gracia. Mateo, sintiendo la urgencia de una verdad que lo transformaba, se llenó de determinación. Sabía que debía compartir lo que había experimentado, que esa redención no solo era para él, sino un regalo divino disponible para todos. Sin embargo, la tensión aumentaba entre los fariseos y Jesús. Preguntándose qué momento estaba por llegar, Mateo sintió que el tiempo se acercaba a una revelación trascendental. Era un tiempo de inquietud, de cambio, y un alto vuelco en el plan sublime del Señor lo aguardaba. La palabra les había sido dada, pero lo que estaba por manifestarse sabía que cambiaría no solo a la multitud, sino al mismo Mateo, quien pronto descubriría que su destino estaba sellado dentro de la historia de redención del pueblo de Israel. ¿Podría su llamado como apóstol iluminar el camino hacia una fe comprometida que destacara la grandeza de Dios en un mundo perdido? Con cada latido de su corazón, Mateo se preguntó cómo su vida podría entrelazarse en el majestuoso plan de salvación que estaba a punto de revelarse. Una última enseñanza de Jesús flotaba en el aire, como un susurro divino,
resonando en las profundidades de la mente de Mateo, mientras se preparaba para el cumplimiento de las promesas de Dios. Los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Mateo 20:16. ¿Sería Mateo llamado de una vez por todas a ser parte del linaje de un Nuevo Testamento? El misterio por desvelar le daba vida a su esperanza. Mientras Mateo se sumía en la profunda reflexión de las enseñanzas de Jesús, un aire de anticipación envolvía la llanura. Las palabras del Maestro eran como semillas sembradas en el corazón de aquellos que escuchaban, cada frase una promesa de esperanza, cada parábola un destello de verdad. Pero en los ojos de Mateo, la lucha interna contra su pasado aún se manifestaba, y las sombras de su antigua vida como publicano asomaban en la penumbra de su alma. Un día, mientras Jesús se retiraba a un lugar solitario para orar, Mateo se sintió impulsado a seguirlo. Lo encontró en la cima de una colina, envuelto en una atmósfera de silencio sagrado. La luna iluminaba su rostro, que parecía reflejar la paz celestial. Mateo se arrodilló, sintiendo el peso de su sufrimiento, y le imploró: «Maestro, si tú tienes poder para sanar a otros, puedes también sanarme de mis propios demonios». En respuesta, Jesús no solamente miró a Mateo, sino que también vio cada fragmento de su historia quebrantada. «Mateo», dijo con voz suave, «tu arrepentimiento es el primer paso, pero no te quedes en el ayer. Yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. En ese instante Mateo sintió algo cambiar dentro de él. Una chispa de luz divina atravesó las sombras que lo rodeaban, como si el cielo mismo abriese un átomo de libertad sobre su vida. Regresando a la multitud, se encontró con ellos en un estado de conmoción. Jesús les acaba de contar otra parábola, esta vez sobre el buen samaritano, y las palabras de la historia calaban hondo en los corazones de muchos. La lucha de amor y compasión estallaba en un mundo donde el juicio predominaba. Las miradas de los fariseos aún acechaban, pero ahora Mateo pudo ver algo más allá de su crítica. La verdad era que el amor de Jesús no conocía límites. No había ni un casta distinguida, ni un pecado tan hondo que el perdón no pudiera alcanzar. Mientras la enseñanza continuaba, un hombre con ha recibido un desbordante alivio de su sufrimiento se acercó a Mateo, lágrimas de gratitud deslizándose por su rostro. «¿Cómo puedo tener fe como la de ellos?», preguntó, señalando a la multitud. Mateo, sintiéndose más como guía que como fracasado, se atrevió a responder: «Dios ve nuestro dolor y convierte la desesperación en esperanza. Abre tu corazón, y Él lo llenará de vida». Sin embargo, a medida que el día se desvanecía, el rayo de promesas etéreas se torcía con la oscuridad del juicio. Los fariseos, llenos de envidia y rechazo, planearon encontrar el motivo para atrapar a Jesús. Su desdén por aquellos que seguían exponía su propia falta de comprensión de la gracia divina. Como gran parte de la multitud se dispersaba, el temor comenzó a apoderarse de la comunidad. Mateo sintió que el tiempo se acercaba a un desenlace inevitable. Con cada mirada furtiva, la atmósfera cargaba un peso más profundo y un nuevo temor se apoderó de su espíritu. ¿Sería suficiente el amor de Jesús para soportar el escarnio de los hombres? ¿He de seguirlo a pesar del costo?, se preguntó, sintiendo que su corazón palpitaba con la respuesta. Mientras reflexionaba, una pregunta que salir de su interior resonó de manera clara. ¿Y si el amor de Dios se revela en nuestra entrega? Así, decidido, Mateo se dirigió a Jesús, sintiendo que los lazos de su antigua vida se desataban. «Estoy aquí, Maestro. Estoy listo para seguirte, a pesar de lo que venga». Con esta decisión, Mateo entró en una nueva dimensión de fe, listo para ser un testigo del milagro que estaba por venir. En ese momento, un nuevo misterio se tejía en la historia de la salvación, y desde la sombra de la traición y el odio,
El amor de Dios iba a brillar como nunca antes. ¿Podría su decisión cambiar no solo su vida, sino también el curso de la historia para su pueblo? Las profundidades del plan de Dios estaban aún por revelarse. Un llamado divino aguardaba su momento en la era del nuevo pacto de redención. Mientras Mateo permanecía a los pies de Jesús, una nueva convicción ardía en su interior. Se sentía como un vaso preparado para recibir el agua viva que brotaba de la fuente divina. En las horas que siguieron, Mateo se adentró entre la multitud, con un corazón rebosante de esperanza y determinación. La noche se hacía más oscura a su alrededor, pero en su alma había una luz que apenas comenzaba a brillar. De repente, un grito ensordecedor rompió el murmullo. Un hombre leproso, cubierto de llagas, había irrumpido en la escena. Su rostro, aunque desfigurado por la enfermedad, mostraba una desesperación renovada. «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí», clamó, cayendo de rodillas ante el Maestro, su voz resonando en el corazón de todos los que lo escucharon. La multitud se estremeció. Los fariseos miraban con desdén y desprecio. Pero Jesús, lleno de compasión, se acercó al leproso. Las palabras de los salmos resonaban en el aire. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Con un gesto audaz, Jesús extendió su mano y tocó al hombre, un acto que transgredía todas las normas sociales y puras. «Quiero, sé limpio», declaró el Señor, y al instante la lepra desapareció, dejando detrás solo la asombrosa transformación del hombre. Mateo observaba y su fe comenzó a florecer. Si el amor de Jesús podía cruzar las barreras de la enfermedad y el desprecio, entonces quizás también podía superar los fantasmas de su pasado. Sintió que los cimientos de su corazón temblaban ante la manifestación del poder divino. Sin embargo, en medio de la alegría, las sombras de la crítica seguían acechando. Los fariseos no permanecerían en silencio por mucho tiempo. Mientras el hombre sanado alababa a Dios, la tensión creció. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, atacando a Jesús con preguntas. «¿Por qué hace esto en día de reposo?», cuestionaron, intentando atraparle en su discurso. Mateo, en su corazón, sentía el zeta-peso del juicio. «¿Por qué cuestionan la bondad de Dios?», pensó. La voz de su maestro resonó de nuevo en su mente. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Jesús no se dejó intimidar. Al contrario, su respuesta fluyó con la autoridad celestial. Mateo comprendió que ser seguidor de Jesús no sería simplemente ser testigo de milagros, sino representar la cruz que el Maestro había venido a llevar. En ese momento se levantó, decidido a compartir la verdad que había encontrado. Con firmeza se dirigió a la multitud y exclamó: «Amados, no temáis, porque en su amor hay redención para todos nosotros, en su misericordia hay un futuro nuevo». Su declaración resonó entre los corazones. Mientras Jesús continuaba enseñando, Mateo sintió una premura espiritual, como si el mismo cielo estuviera a punto de intervenir. De pronto, una nube opaca cubrió la luna, y un viento suave, con un sutil olor a tierra húmeda, sopló a través de la llanura. Las hojas de los árboles susurraban, y en la distancia resonaban ecos de antiguas profecías. «Mirad, hermanos, pues he aquí, el nuevo pacto está a la puerta». «¿Qué vendrá?», pensó Mateo, imaginando que la historia estaba girando hacia un nuevo amanecer. Sin embargo, una oscura sombra se cernía sobre el futuro. Los fariseos, alzando sus ojos hacia él, comenzaron a murmurar entre sí, urdiendo conspiraciones en contra de Jesús, mientras las estrellas titilaban en el cielo. Una pregunta surgió en el aire. ¿Qué pasará cuando la verdad del amor de Dios se encuentre con el odio del hombre?
El eco de la ira de los religiosos era un susurro de advertencia. Mateo sintió que el tiempo se apremiaba. La revelación estaba a la vuelta de la esquina. Un misterioso hilo del plan de Dios comenzaba a tejerse en la trama de su propia vida. La salvación no solo alcanzaría a los marginales y olvidados, sino que también cambiaría el destino de naciones y corazones. ¿Estaría Mateo preparado para ver el asombroso desenlace de este amor divino? La historia de redención de su pueblo comenzaba a transformarse ante sus ojos, y Mateo se sintió llamado a ser parte de algo mucho más grande. Mientras los murmullos de la multitud se intensificaban y la tensión espiritual pulsaba en el aire, Mateo sintió que la urgencia divina lo envolvía. La figura de Jesús, iluminada por la luz de las antorchas que danzaban en la oscuridad, se erguía como un faro en medio de la tormenta. Los corazones, llenos de expectativa y temor, latían al unísono, esperando la próxima obra del Maestro. Una vez más, Jesús comenzó a hablar, su voz resonando como un eco sagrado. En verdad os digo, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Estas palabras, tomadas de su propia boca, golpearon a Mateo como un torrente de revelación. En ellas comprendió la profundidad del sacrificio que su Maestro estaba dispuesto a hacer. Una sombra de tristeza y gloria envolvía el mensaje. El sacrificio estaba en camino, y él, como un testigo de la verdad divina, debía estar preparado. Los fariseos, incapaces de ocultar su desprecio, comenzaron a alzar sus voces en un coro de acusaciones. «Este hombre que dice sanar no cumple con la ley», gritaban. La atmósfera se volvió densa, y Mateo vio cómo el odio se cernía sobre la reunión. Sin embargo, vio también algo más. En la mirada de Jesús había amor, una compasión imperturbable que atravesaba el mar de incredulidad que lo rodeaba. Era el amor de Dios, transformador y liberador. Mateo, alentado por esa visión, se levantó su voz. «El amor que sana está aquí. No temáis al arrepentimiento, porque Él ha venido a darnos vida», proclamó. Los murmullos se detuvieron, y todas las miradas se volcaron hacia él, un recaudador de impuestos, un hombre despreciado. Sin embargo, Mateo decía estas palabras no solo desde su corazón, sino como eco de la verdad que sentía arder en su interior. ¿Quién mejor que él, que había conocido la soledad y el desprecio, para dar testimonio de la gracia? Una brisa fresca sopló de repente, trayendo consigo el aroma de la tierra recién llovida, como si el mismo cielo estuviera respondiendo al clamor de Mateo. Mientras hablaba, pudo escuchar el susurro de los profetas, recordándole las antiguas promesas. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Esta afirmación de esperanza iluminó el silencio tenso que envolvía a la multitud. Cada corazón palpitaba en uno solo, temblando ante la presencia palpable del Espíritu Santo. En medio de este encuentro sagrado, un hombre saltó de entre la multitud. Era un ciego de nacimiento, cuyas lágrimas reflejaban la desesperación y la ilusión de un futuro visible. «Señor, ten misericordia de mí», gritó con fe y quebranto. Mateo sintió que su propia fe se extendía hacia él. Jesús, al oír su clamor, giró su rostro hacia el ciego y, excluyendo toda interrupción, proclamó con plena autoridad: «Queda limpio». El milagro ocurrió en un instante. La ceguera se disolvió como la niebla ante la luz del sol, y el ciego pudo ver. La multitud estalló en júbilo, y el eco de alabanzas a Dios resonó por toda la llanura. Pero el corazón de Mateo sabía que este era solo otro acto de la obra redentora que aguardaba un desenlace aún más glorioso. Mientras la alegría llenaba el aire, una voz oscura se hizo eco en su mente, como un susurro furtivo. ¿Y si este milagro es solo el comienzo de un sufrimiento mayor? La sombra de la cruz se acercaba, y una inquietud santa crecía en él.
Mateo se percató de que su viaje apenas comenzaba. Mientras el ruido de los alabanzas se levantaba, la noche se tornó en una encrucijada de fe. Un leproso sanado, un ciego iluminado y una fe renovada. ¿Cómo encajaría él en este maravilloso diseño de Dios? El Maestro, con su poder y amor, había comenzado a cumplir la profecía, pero el camino hacia la redención sería costoso. Con una determinación renovada, Mateo se preguntó, ¿estoy listo para seguir donde Él me lleve? La historia de redención se tejía más allá de lo que el ojo podía ver, y pronto el plan soberano de Dios se revelaría en toda su gloria. Las páginas de la historia sagrada estaban listas para ser escritas, y Mateo estaba dispuesto a ser parte de ese relato divino. La noche continuaba su danza silenciosa, pero el corazón de Mateo latía con fuerza, como el tambor de una batalla inminente. La multitud, aún entonando alabanzas a Dios por el milagro del ciego, se había vuelto un solo cuerpo, unido por la esperanza y la expectación. Sin embargo, en el fondo del alma de Mateo, una nueva inquietud se alzaba. El recuerdo de las palabras de Jesús resonaba en su mente como un eco incesante. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Meses de convivencia con el Maestro habían condicionado a Mateo a vivir en una constante búsqueda de significado y verdad. Mientras miraba a aquellos que habían sido tocados por la mano redentora de Jesús, también veía las sombras de los que se resistían a su luz. Familiarizados con lo sagrado, pero ciegos a lo divino, los corazones de algunos fariseos reflejaban un rencor que amenazaba con arrebatar el resplandor de la gracia. Esto es solo el comienzo, pensó Mateo con fervor. El camino hacia la salvación no será fácil. Las palabras de Jesús flotaban en el aire como una advertencia y un llamado. Y entonces un nuevo clamor emergió en la plaza. Una mujer, empujando a través de la multitud, se acercaba con velocidad y determinación. «Maestro, ten compasión de mí», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Al acercarse, Mateo reconoció su rostro. Era la viuda de Naín, que había perdido a su único hijo. La bruma de dolor que la rodeaba era palpable, y en un instante la alegría en el ambiente se tornó en una atmósfera de súplica y ansiedad. Jesús, profundo en compasión, se acercó a la mujer. «¿Por qué lloras?», preguntó, y con cada palabra, el peso de la tristeza pareció disiparse, transformándose en un manto de amor. «Señor, mi hijo ha muerto. La soledad me consume. Sin él, mi vida es un desierto», exclamó, y las lágrimas corrían por su rostro como ríos de desesperación. Mateo sintió su propia pena resurgir al escuchar su clamor, y en aquel momento la presencia de Dios se hizo palpable. «No llores», dijo Jesús con una voz firme, y el aire se llenó de expectativa. La multitud contuvo la respiración, y en el silencio que siguió, Jesús se acercó al féretro y tocó la tapa. «Joven, a ti te digo, levántate», pronunció con autoridad divina. El joven se sentó, y en un abrir y cerrar de ojos, la vida comenzó a fluir en su ser. Un grito de asombro estalló entre aquellos que presenciaron lo impensable. La viuda, incrédula, cayó de rodillas, las manos llevándose a la boca en un gesto de pura alegría. Mateo estaba estupefacto. Cada milímetro de su ser sabía que esto era más que un acto milagroso, era un cumplimiento de la profecía de Isaías que decía: «El que viene a sanar las quebrantadas de corazón». Salmo 147:3. Una luz cegadora de esperanza comenzaba a iluminar incluso los rincones más oscuros de su corazón. Pero la voz oscura que había susurrado en su mente reapareció, con más fuerza que antes. ¿Qué pasará con el sacrificio? Este amor que se manifiesta no será suficiente para sostener la carga de la injusticia. Mateo luchaba contra esta incertidumbre, reconociendo que cada milagro realzaba la realidad del sufrimiento inminente que acechaba a su maestro.
La multitud, ahora estallando en júbilo, se sumía en alabanzas y acción de gracias. Sin embargo, Mateo miraba más allá de la celebración, anhelando entender la profundidad del amor del Maestro a medida que la sombra de la cruz se acercaba, como una fría sombra en una noche estrellada. Era evidente que algo se estaba formando, un camino hacia la redención que requeriría mucho más de lo que él estaba listo para entregar. Pero, al mirar los rostros transformados por la gracia, Mateo supo que el sacrificio daría a luz a una nueva creación. ¿Qué parte tengo yo en esto, Señor? ¿Cuál es mi llamado en este gran plan? Se preguntó profundamente, buscando respuestas entre el clamor que lo rodeaba. Era un rompecabezas divino que ya estaba en movimiento, y el corazón de Mateo ardía con una certeza que todavía no podía comprender. Así, la historia siguió fluyendo, tejiéndose con cada milagro, cada intercesión y cada entrega. Mateo caminaba por un sendero revelador, un sendero que lo llevaría a descubrir que la redención no era solo para otros, sino también para él. Y mientras el eco de alabanzas se perdía en la noche estrellada, un nuevo misterio, aún oculto a sus ojos, comenzaba a desplegarse en el vasto y soberano plan de Dios. La multitud estallaba en júbilo, pero Mateo, perdido en sus pensamientos, apenas podía escuchar las alabanzas que se elevaban como humos perfumados al cielo. El fervor de la gente no podía apaciguar el ruido de su propia inquietud. Su alma, que una vez fue untada con la fragancia del gozo, ahora contenía el peso de una revelación sombría. Como un manto de sombra, la inminente cruz se formaba en su mente, y con ella la pregunta que lo consumía. ¿Qué significa este sacrificio, Maestro? Mientras los ecos de adoración resonaban a su alrededor, un hombre se abrió paso entre la aglomeración. Su figura era fuerte y decidida. Mateo lo reconoció al instante. Era Simón, el fariseo, conocido por su crítica hacia Jesús y su misión. A medida que se acercaba, la multitud pareció notar su presencia. Una mezcla de murmullos se esparció como un viento que sopla entre los árboles. «¿Qué haces aquí, Simón?», preguntó Mateo, su voz cargada de un ligero desafío. «Este es un momento de celebración, no de juicio». El fariseo lo miró fijamente, su rostro impasible como una piedra. «Celebra la resurrección de los muertos». «Sí, pero recuerda que estas maravillas también son un camino directo hacia nuestra ruina espiritual. Este hombre está trastornando la ley que hemos seguido durante generaciones». Mateo sintió una punzada profunda. «¿Pero no ves? Esto es la verdad de la Escritura cumplida. Él es el Mesías esperado». Sin embargo, la resistencia del fariseo parecía alentada por un oscuro entendimiento armada con la lógica de la tradición. «¿Y cuál es el costo de esta esperanza?», Simón replicó, su voz resonando con una mezcla de desafío y temor. «El sacrificio dueño del pecado traerá una carga que ni tú ni yo podemos llevar». Las palabras del fariseo cayeron como lluvia fría en el ardor de Mateo, que se sintió dividido entre la revelación del amor paternal de Dios y el inquietante recordatorio de la inminente traición. Era claro que Simón no era el único que luchaba con el dilema. Corazones en la multitud comenzaban a cimentar la desconfianza. De pronto, un hombre, un leproso que había experimentado la sanidad, se acercó a Mateo. Sus ojos reflejaban una grata luz. «Hermano, ¿no ves lo que este hombre está haciendo? No solo sana, también invita a nuestro dolor a transformarse en gloria. Ten fe». Mateo se sintió elevando su mirada al leproso. «¿Cómo puedes hablar de gloria cuando el sacrificio se convierte inevitable?» «Porque en la muerte habrá vida», respondió el leproso con fervor, su voz llena de certeza. «Recuerda las palabras de Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores». Isaías 53:4.
Las palabras del leproso comenzaron a calar hondo en el corazón de Mateo, ahuyentando la sombra de la duda. Quizás el sacrificio no era un final, sino un principio. En su ministerio, Jesús estaba cumpliendo cada palabra, cada profecía de esperanza repleta de luz. Justo en ese instante, la figura de Jesús se apropió del centro del escenario. Con un movimiento suave, miró a la multitud, su expresión elevada por una resolución divina. Mateo sintió que su corazón se abría, como si Jesús estuviera mirando directamente dentro de él. «Hoy veo corazones atribulados y vidas quebrantadas», comenzó el maestro. Su voz estaba tan clara como cristal. «Vine para buscar lo que se había perdido. Cada uno de ustedes tiene un lugar en este reino. No teman, porque en mí encuentran su paz». Los presentes iban cambiando en energía, entendiendo que cada milagro era un destello de la historia de redención que Dios había tejido desde el principio. Entonces, cuando la tensión se hizo palpable, Mateo sintió que aún había más en juego. No se trataba solo de su propia redención, él estaba llamado a ser parte activa de este movimiento. Las palabras de Jesús resonaron en su espíritu, despertando un sentido nuevo de propósito. Era una invitación a abandonarse a la historia que se desplegaba. «Esto es solo el principio», pensó Mateo, mientras las preguntas continuaban llenando su mente. Un nuevo misterio yacía ante él, atado a la historia del sacrificio y la redención. Existía un velo entre la realidad y la promesa, y Mateo, al borde de su revelación, supo que la conexión a la que Dios lo estaba llamando era mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Cuál será mi papel en todo esto, Señor?». La esperanza y el temor luchaban en su interior. Por un momento se sintió vacío, pero al mirar a su maestro, quien consideraba la cruz con amor, supo que su historia era parte de algo mucho más grandioso. Lo que aún no sabía era que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que revelaría no solo su futuro, sino el propósito soberano de Dios sobre toda la humanidad. Mientras el maestro hablaba, la multitud parecía absorber cada palabra, los corazones latiendo con una sensibilidad renovada. Sin embargo, dentro de Mateo, una batalla seguía librándose. La sombra de la cruz se cernía, y la visión del sacrificio inminente era cada vez más clara. A su alrededor, la gente comenzaba a discutir entre sí, compartiendo testimonios de las maravillas que habían presenciado. Uno tras otro, recordaban cómo la vida de Jesús se había entrelazado con su propia historia. De repente, un murmullo se elevó entre los asistentes. Una mujer que había sido sanada de un flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús. Con el rostro lleno de determinación y lágrimas en los ojos, se arrodilló ante él, su voz temblando mientras clamaba: «Si tan solo pudiera tocar su manto, seré sanada». La multitud se hizo a un lado, permitiéndole el acceso al maestro. Jesús, al percatarse de su presencia, sintió una conexión profunda. «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. En ese instante, un destello de gloria iluminó su rostro, y Mateo vio en su mirada una absoluta certeza de que no solo era el portador del milagro, sino también el cumplimiento de la esperanza prometida. Las palabras de Jesús sobre la paz resonaban fuertemente en su espíritu. ¿Acaso la paz que ofrecía no era su respuesta a la angustia del sacrificio que se avecinaba? Mateo recordó la profecía de Isaías: «El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. Cada uno de estos encuentros, cada revelación, era un ladrillo en la edificación del reino de Dios. Mientras Mateo meditaba, el aire se volvió denso, como si el cielo mismo estuviera escuchando. En ese momento, un centurión romano, de pie entre la multitud,
alzó la voz: verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Su declaración resonó con fuerza, arrastrando consigo el temor y la reverencia. La fe había trascendido las fronteras de la nación y la cultura, y la idea de la redención se estaba dibujando en cada corazón presente. Mateo, aún luchando con la carga de su propio entendimiento, comprendió que su papel no sería solo el de testigo, sino también un mensajero de la doctrina de Jesús. Tenía la responsabilidad de llevar el mensaje a aquellos que aún no habían encontrado la verdad. La multitud empezó a gritar de júbilo, y el clamor por más milagros aumentaba, pero en su interior Mateo sabía que estaba siendo llamado a más. Y entonces, en medio de la algarabía, un susurro divino se asentó sobre su alma. Ellos no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La traición, la tristeza y la traición que se avecinaban alcanzarían su apogeo, pero el amor redentor de Dios ya estaba en marcha. Y si mi papel es ser un testigo de llamas ardientes en esta oscuridad, se preguntó Mateo mientras observaba a la multitud estallar en excitación. ¿Qué testimonio puedo llevar ante aquellos que no ven la veracidad del camino que está delante de nosotros? Sin embargo, mientras su corazón ardía con fervor, se dio cuenta de que la historia aún se estaba escribiendo. La cruz no sería el final, sino un nuevo comienzo, un sacrificio declarado que transformaría la historia para siempre. En su espíritu comenzó a crecer una expectativa poderosa, la revelación de que el sacrificio no solo pertenecía a Jesús, sino al pueblo de Dios. Colocó en su mente una nueva pregunta, cargada de misterio. ¿Cuál será el impacto de este sacrificio y cómo los unirá a Él en la eternidad? Con el corazón dispuesto y las ganas de descubrir el propósito vivo de Dios, Mateo se encontró al borde de un nuevo camino, el cual, sin duda, revelaría más del plan soberano de Dios. Mientras la multitud continuaba su clamor, un profundo silencio cayó repentinamente. Los ojos de todos se volvían hacia un hombre que se acercaba, su andar firme y decidido. Era un fariseo, conocido por su secta y ortodoxia. Su nombre era Nicodemo. Mateo sintió que el aire se tornaba pesado, como si una reacción impredecible se acercara al escenario de su fe. «Rabí», dijo Nicodemo, su voz resonando con una mezcla de respeto y perplejidad, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Juan 3:2. La multitud expectante se asfixió en un silencio inquisitivo, haciendo eco a la lucha interna de Mateo, quien se encontraba entre la fragilidad de su identidad y la potencia del propósito divino. En verdad te digo», respondió Jesús, mirando a Nicodemo con una penetrante mirada de amor, «que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Las palabras impactaron a Mateo como un trueno en un cielo despejado. Era un claro llamado a la transformación radical, una nueva vida que iba más allá de sus antiguos caminos y tradiciones. Mientras escuchaba, Mateo contemplaba su propia vida, reflexionando sobre cuán profundamente su corazón se había abrazado a la aceptación de Jesucristo, el único que podía cambiarlo. Sin embargo, la sombra de la cruz seguía asomando, un sacrificio que tenía que venir. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo?, preguntó Nicodemo, atrapado en la confusión de la verdad que era a la vez liberadora y desconcertante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, continuó Jesús, llevando a la conversación hacia las verdades del reino que Nicodemo apenas comenzaba a captar. Mateo sentía que la revelación del poder de la fe lo invadía. En medio de su lucha personal, Jesús estaba habilitándole para finalizar su historia de redención. Mientras la conversación se prolongaba, la oscuridad en el corazón de Mateo comenzó a disiparse.
Comprendió que su llamado no solo era seguir a Jesús, sino también ser portavoz del mensaje de nueva vida y salvación. ¿Soy yo, como publicano, un candidato para este nacimiento de nuevo? Pensó con fervor, sintiendo que los límites de su pasado estaban siendo redibujados. De repente, una oleada de murmullos se extendió entre la multitud. Una mujer, traída por sus acólitos, se acercó. Ella era conocida como la adúltera, ardientemente vilipendiada por muchos en la asamblea de fariseos. Sus ojos, llenos de angustia, buscaban respuestas y a la vez el perdón que parecía inalcanzable. «Maestro», comenzaron a gritar los líderes religiosos, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos ordena apedrearla, pero tú, ¿qué dices?» Juan 8:4-5. Mateo experimentó un intenso escalofrío. La luz del juicio inminente iluminaba el rostro de la mujer, quien parecía ser el epítome de la condenación pública. Sin embargo, la mirada de Jesús, la cual ahora se posaba sobre ella, brillaba con un amor redentor que transformaba todo a su paso. «Quien de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella», dijo Jesús, con un tono sereno pero magistral. Juan 8:7. Con cada palabra, parecía que la presión del momento se dispersaba como neblina al salir el sol. Mateo observó que los acusadores, struck by the profound truth, comenzaron a dejar caer las piedras y a abandonar la escena, uno tras otro. Cuando Jesús miró a la mujer, su voz fue enérgica pero llena de compasión. «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó?», preguntó, mientras el sol comenzaba a ponerse tras él, envolviendo el momento en una luz dorada. «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:10-11. La redención había sido proclamada, y el pasado de la mujer, una herida, comenzaba a cicatrizar. Mateo sintió que su corazón se desbordaba de gratitud y convicción. Si Jesús era capaz de redimir a una mujer sentenciada, ¿qué no podría hacer por él? «Esto es el misterio de la nueva vida», reflexionó, su mente llenándose con el pensamiento de que el sacrificio no solo era un precio a pagar, sino la esencia misma de la transformación. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, Mateo se quedó atrás, contemplando al Maestro que se convertía continuamente en símbolo de salvación. Había un movimiento sutil en su ser, como un viento que susurraba verdades eternas sobre el amor y el sacrificio de Jesús. Al mirar a su alrededor, vio rostros llenos de temor, pero también de esperanza. Los ecos de la redención resonaban en sus corazones. «Sí, vete y no peques más», resonó en su corazón. Mateo entendió que su papel sería vital en la historia que estaba a punto de desplegarse. Como apóstol, no solo llevaría el mensaje de salvación, sino también la verdad del sacrificio que habrían de abrazar. Justo cuando su mente comenzaba a acomodar las piezas de esa revelación, Jesús volvió a mirarlo. «Mateo», dijo el Maestro, como si hubiera estado esperando ese momento, «ven y sígueme». En sus ojos brillaba no solo una invitación, sino un desafío. El sacrificio y la esperanza entrelazados en un único propósito. Y así, mientras Mateo se disponía a dar un paso definitivo hacia el cumplimiento de ese llamado, una voz en su interior resonó con fuerza. Está preparado para ser parte de la historia de redención que cambiará no solo a este pueblo, sino a toda la humanidad. La revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse ante sus ojos, y con cada latido se acercaba a la plenitud de su destino en los caminos del reino.